Buen día familia, bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de trading gratuito de básico a intermedio. En este video vamos a revisar los conceptos de lo que son los diferentes tipos de traders, los mitos del trading y desde un concepto personal si el trading es para todos. Entonces, ¿qué tenemos? Los tipos de traders que existen es scalper, day trader, swing trader y position trader, que ya son traders de operativas de largo plazo. Entonces acá tenemos una tabla comparativa respecto a lo que hace referencia de los tipos de traders. Entonces tenemos un tipo de trader scalper que básicamente su horizonte de tiempo o su marco temporal de operación, de operativa, es de segundos a minutos. ¿Sí? Su frecuencia de operación es muy alta porque opera muchas veces al día. Utiliza temporalidades más o menos de 1 minuto a 5 minutos. Obviamente, por ser tan volátil, una temporalidad tan volátil, se maneja un nivel de estrés bastante alto. Si no se tiene, pues obviamente la experiencia. El tiempo frente a la pantalla, básicamente, pues son personas que pueden hacer operaciones rápidas, ¿sí? Como lo indican las temporalidades. Pueden ser operaciones de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, hasta máximo diría 4 horas. ¿Sí? Entonces son personas que hacen operaciones rápidas, son personas que ya cuentan con una experiencia, ¿cierto? En el mercado y que obviamente pues son tolerantes a este nivel de estrés. Tenemos los traders de day trader que ya operan o lo que llamamos intradía, que ya operan en más o menos en temporalidades de horas a minutos, ¿sí? O son operaciones que se desarrollan o que se espera se desarrollen durante el mismo día. La frecuencia de operaciones es una frecuencia media y las temporalidades que se utilizan para desarrollar este tipo de trading es más o menos son las temporalidades de 5 minutos, 15 minutos y 1 hora. Igualmente, nivel de estrés también se mantiene un alto o se puede dar un alto nivel de estrés por ser también, pues obviamente, temporalidades todavía bajas. Los tiempos de operación, pues son obviamente para personas disciplinadas que tengan tiempo disponible, pues para poder estar desarrollando lo que es el análisis técnico, hacer seguimiento obviamente a estas operaciones y obviamente una muy buena gestión de riesgo para pues cuidar el capital. Tenemos el trader ya que es swing trader. En este caso estamos hablando ya de operativas en días o semanas. Para días o semanas ya la frecuencia de operaciones pues es más baja porque pues este análisis ya es a un nivel más macro. Se usan temporalidades más o menos de 4 horas a temporalidades diarias. El nivel de estrés pues ya baja a su nivel medio porque no se está expuesto tanto tiempo al mercado. Entonces son operaciones que después de un análisis se pueden dejar abiertas durante una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses. Obviamente también pues se espera que la persona pues cuente con algo de tiempo disponible para poder hacer el seguimiento a esta operativa. Y tenemos ya el último tipo de traders que es position trader, que en este caso ya es más un perfil de inversor, ¿sí? A largo plazo. Entonces estamos hablando que ya el horizonte de tiempo
o el desarrollo de este tipo de trading, estamos hablando que ya es a meses o a años. Obviamente esa frecuencia de operación pues ya es muy baja porque pues se hace solamente un par de operaciones durante ese lapso de tiempo, y la temporalidad que se usa para hacer el análisis técnico y poder pues posicionarse en el mercado ya son temporalidades semanales y mensuales. El nivel de estrés de este tipo de trader ya es pues bastante bajo, por lo que no está tan expuesto al mercado, y pues obviamente acá hay que tener unas capacidades o las personas, los traders de este tipo, pues deben desarrollar unas habilidades como la paciencia, ¿sí? Obviamente el estudio, la disciplina, pero sobre todo pues lo que es la paciencia para poder esperar a que el precio pues se desarrolle y genere el movimiento que pues se espera de acuerdo al análisis que se haga. Entonces, para entender un poco más el tema de las temporalidades, vamos a hacer esta comparativa. Entonces, tenemos que de acuerdo al marco temporal, de acuerdo a los marcos temporales, se debe pues hacer el ingreso al mercado. Entonces, tenemos un marco en los marcos temporales altos. Cuando se hace un análisis en un marco temporal alto, por ejemplo, cuando el análisis se hace en un gráfico mensual, el marco temporal para operar o para ingresar al mercado básicamente serían la temporalidad diaria, ¿sí? Entonces, si se analiza un mensual, las entradas se hacen o se buscan las entradas en temporalidad diaria. Si se hace un análisis a nivel semanal, pues ya las entradas se deben buscar en temporalidades más o menos de 4 horas. O la operativa se va a dar en más o menos temporalidades de 4 horas. Cuando el análisis se hace en una temporalidad diaria, pues la operativa se desarrolla eh, eh, en temporalidad de 1 hora, o es lo recomendable. Cuando ya se trabaja o se analiza en temporalidades de 4 horas, pues la operativa es para desarrollarla, o las entradas y las salidas se debe desarrollar en temporalidades más o menos de 15 minutos. Y cuando se analiza en temporalidades de 1 hora, ya es para hacer operaciones en temporalidades más o menos o la operativa en temporalidades de 5 minutos. Y ya en análisis de temporalidades de 15 minutos, que esto ya serían los scalpers, ya es para hacer operativas más o menos en temporalidad de 1 minuto. Entonces vamos a pasar al gráfico para hacer la simulación. Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos estos gráficos. Hay muchos activos, ¿cierto? Porque tenemos varios tipos de mercados: mercado de criptomonedas, mercado de acciones. Bueno, hay varios tipos de mercados. Entonces vamos a hacer un análisis frente a, vamos a revisar Bitcoin. Buscar un gráfico, listo, vacío. Vamos a hacer un gráfico, vamos a entrar en este. Listo, vamos a utilizar este gráfico. ¿Listo? Entonces, aquí hace referencia lo que acabamos de revisar. Entonces, recuerden que estas son las temporalidades. Entonces, ¿qué hace referencia? Que si nosotros vamos a operar o vamos a hacer un análisis en temporalidad de 1 mes, ¿sí? Básicamente esta sería la temporalidad de 1 mes. Esta más o menos es el análisis mensual, ¿cierto? O la estructura del mercado mensual. Si nosotros vemos en esa temporalidad mensual, el precio ha venido desarrollando movimientos, ¿cierto? De impulsos, correcciones o retrocesos, impulsos, correcciones, impulsos, correcciones, impulsos. Acá, ¿qué esperamos? Pues que tenga también una corrección, ¿vale? Entonces, en estas estructuras, ¿cierto? Que son las temporalidades mensuales, si por ejemplo el gráfico, bueno, en este momento el precio está acá, estamos en el mes de mayo,
de 2026. Si después de hacer un análisis de este activo, yo quiero hacer esta inversión para tenerla, por ejemplo, en esta temporalidad mensual, ¿sí? Para tenerla más o menos a un año, a 2 años, pues cuando yo vaya a ingresar al mercado, lo debo hacer bajando, ¿sí? A una temporalidad diaria. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio. Vamos a hacer acá un ejercicio. Vamos a cortar este gráfico. Vamos a cortar este gráfico por acá. Entonces, supongamos, listo. Okay, listo. Entonces, si en la temporalidad mensual que nosotros estamos viendo que hay impulsos, retrocesos, impulsos y un retroceso, si mi análisis, el análisis que yo hago en esa temporalidad, considero, ¿cierto? De acuerdo a mi análisis, que teniendo en cuenta estos retrocesos que ha tenido este activo o que el anterior retroceso fue de más o menos un 86% y que de esta caída ya lleva más o menos un 82%, si yo considero que de acuerdo a mi análisis técnico y demás, ya estamos cerca a generar compras por esta temporalidad mensual, yo me debo bajar a la temporalidad diaria para buscar en dónde generar esa compra, ¿sí? Que voy a tener como inversión a más o menos 6 meses, un año o 2 años. Entonces, si yo decido acá, porque acá tenemos un soporte, y acá tenemos un pequeño soporte, que el precio ha venido subiendo, subió, retrocedió, subió, acá más o menos tendríamos en esta zona, ¿sí? Una linda zona para buscar compras en esta zona. En toda esta zonita tendríamos una linda zonita para buscar compras en esta temporalidad. Entonces, el gráfico lo visualizamos inicialmente en la temporalidad mensual para identificar la tendencia. En este caso era tendencia alcista, ¿cierto? Ya tuvo el retroceso respectivo, ¿de acuerdo? Y pues eso sería una linda zona para empezar a comprar. Entonces, si yo ya estoy dispuesto a comprar para tenerlo durante 6 meses a un año, que es lo que se espera en una temporalidad mensual, en un análisis mensual, me bajo a la temporalidad diaria y aquí ejecutaría mi compra, ¿sí? Más o menos sobre los $3,900, ¿sí? Y después de hacer esa compra, pues ya sería esperar a ver si el precio nos da la razón y el precio a partir de este momento empieza a subir. Entonces, si nosotros vemos efectivamente haciendo la compra en la temporalidad diaria, el precio nos dio la razón y se fue al alza. Entonces acá si nosotros vemos cuánto tiempo pasó desde que nosotros hicimos el análisis, esto pasó más o menos 821 días, ¿sí? Que eso hace referencia más o menos a 2 años. Entonces eso es la temporalidad mensual. Cuando ya nosotros revisamos, nos bajamos a una temporalidad semanal, que ya cambia, ¿cierto? Ya recuerden ustedes que cada velita representa una semana y que las velitas azules representan subida del precio y las velitas rojas representan caída del precio, es decir, la oferta y la demanda. Esta ya sería la temporalidad semanal, ¿sí? Entonces, si de acuerdo al análisis hay un punto en donde yo quiero ingresar, ¿sí? Visualizo la tendencia en la temporalidad semanal, pero ya el ingreso la debo hacer en la temporalidad de 4 horas. ¿Sí? Entonces visualizo la temporalidad semanal para identificar la, la, la estructura del mercado, ¿cierto? La tendencia, si estamos alcistas, si estamos bajistas, y ya la entrada o el ingreso al mercado, bien sea para compras o si vamos a hacer futuros, ya la desarrollamos en
temporalidad de 4 horas. Y así sucesivamente con el resto de temporalidades. Lo que hablamos hace un momento, dependiendo de la temporalidad, si yo analizo en la temporalidad diaria, pues la operativa la debo desarrollar debo bajarme a 1 hora. ¿Vale? ¿Qué es importante también acá en este punto? Antes de iniciar a generar operativa en los diferentes mercados. Lo primero que debemos hacer es configurar nuestro perfil de trading, ¿sí? De acuerdo, obviamente, a nuestra disponibilidad de tiempo, porque si tenemos, no sé, un empleo o somos emprendedores, etcétera, etcétera, debemos tener claro cuál es el tiempo que le vamos a dedicar a esta profesión, ¿sí? A este ejercicio. Porque si considero que no tengo suficiente tiempo, pues obviamente no voy a poder perfilarme como un scalper para operar todos los días. Probablemente el perfil que se ajuste a esa disponibilidad de tiempo sería un trader intradía o day trader, ¿sí? O ya de pronto ya un perfil mucho más conservador de position trader, que sería ya un perfil de inversión a largo plazo, a meses o años. Entonces es muy importante que primero definamos eso, nuestro perfil de trader de acuerdo a nuestras condiciones particulares. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que revisar? El marco de tiempo de negociación en donde yo me voy a mover. Entonces, tendríamos que definir primero el marco temporal. Entonces, si voy a hacer scalper, si voy a hacer day trader, que sería operar intradía en temporalidad más o menos, o trades o operaciones más o menos para días, ya voy a tener un perfil de un swing trader, o sea, ya a mediano plazo, o ya un position trader, que ya sería una inversión a largo plazo, a meses o a años. Entonces, una vez defina, de acuerdo a mi disponibilidad, mi marco de negociación, el tipo de trader, posteriormente voy a definir el tipo de enfoque, ¿sí? Cómo voy a ingresar al mercado. Si voy a utilizar el análisis técnico, que es lo que revisamos en el video anterior, que básicamente pues es el estudio de los gráficos, o el análisis de los gráficos, con una serie pues de elementos que a medida que vayamos avanzando en el curso les voy a ir dando a conocer. Tenemos el análisis técnico fundamental. Si vamos a operar con el análisis técnico fundamental, o si vamos a hacer una mezcla de los dos, vamos a utilizar tanto el análisis técnico como también el análisis fundamental. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va dando estructura, ¿sí? Como traders. Y obviamente esto es también la base para a mediano largo plazo poder llegar a tener esa consistencia y esa rentabilidad pues que esperamos poder alcanzar. En tercer punto, debemos ya definir cómo vamos a operar, ¿sí? Si vamos a operar o nos vamos a especializar en operar en contratendencia, es decir, si la tendencia en este caso es alcista, porque lo vemos en el gráfico, ¿cierto? Que hay impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. Si vamos a operar, por ejemplo, aquí hace referencia ese concepto de contratendencia. Y básicamente es que aquí hace referencia a la contratendencia. Básicamente, si yo tengo una temporalidad semanal, ¿sí? Donde nos está haciendo impulsos, ¿sí? Nos está haciendo impulsos y retrocesos, ¿sí? La contratendencia, obviamente, pues nosotros estamos en una tendencia claramente alcista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos haciendo cada vez altos más altos, bajos más bajos, altos más altos, bajos más bajos, altos más altos, bajos más bajos, o sea, que es decir, una tendencia alcista. Pero llega un punto en donde esa tendencia alcista se agota
y empezamos a tener una tendencia bajista. Entonces la operatividad de contratendencia, es decir, si yo considero que de acuerdo a mi análisis, desde este punto el mercado puede retroceder, ahí yo voy a operar, ¿cierto? Voy a operar a la baja, ¿sí? Pero como ustedes se dan cuenta, pues de acuerdo a esta lógica, es mejor operar con la segunda opción, que es operar a favor de la tendencia. Siempre va a ser mejor operar a favor de la tendencia porque los movimientos que se pueden tomar pues es mucho más largos que los operar a contratendencia, que es obviamente mucho más riesgoso. Entonces el objetivo, la invitación es que siempre operemos a favor de la tendencia. Entonces en este caso, en temporalidad semanal tenemos una tendencia alcista. Lo ideal es operar a favor de la tendencia que tenemos en este momento, que es alcista. Es decir, cuando tengan un buen retroceso, buscar operaciones al alza, por lo que estamos alcistas. Ya obviamente en temporalidades más pequeñas, ¿sí? Si estamos alcistas en el semanal, probablemente de acuerdo a este retroceso o a estos retrocesos que teníamos acá, en temporalidades más bajas vamos a estar bajistas. Entonces, por ejemplo, en la temporalidad diaria estamos bajistas, entonces en el diario podríamos operar a favor de la tendencia, que en este caso sería bajista, es decir, cuando tenga un retroceso, buscar ventas para ir hasta cierta zona donde nosotros podamos entrar en temporalidad semanal a buscar compras para hacer un nuevo movimiento al alza. Por lo que en el semanal, que es la temporalidad mayor, estamos alcistas. Pero como en la temporalidad menor, que es la temporalidad diaria, estamos bajistas, cuando tenga un retroceso o tenga un mayor retroceso, nos podemos posicionar en ventas hasta cierto punto, que sería nuestro take profit. Y de ahí cerraríamos nuestra operativa y cambiaríamos la posición, ya no a ventas, sino sería a compras, para ir a favor de la tendencia en la temporalidad semanal. Una vez definamos nuestro, o nos especialicemos, ¿cierto? O definamos si vamos a operar en contratendencia o a favor de la tendencia, o igualmente podemos operar en las dos, ¿sí? Si somos bastante disciplinados y estudiamos, nos preparamos y desarrollamos la capacidad de operar tanto al alza como a la baja, a favor de la tendencia y contra tendencia, igualmente se puede hacer. Y ya, por último, tener claro, ¿sí?, nuestro nivel de riesgo. Si vamos a manejar un nivel de riesgo bajo o conservador, un nivel de riesgo medio o un nivel de riesgo alto. Básicamente este nivel de riesgo está dado en dos factores. Uno, el tema de la posición con la que yo entro al mercado, ¿sí? El capital con el que yo voy a entrar al mercado. O si no vamos a hacer inversión, sino vamos a hacer futuros, ¿sí? Tener muy claro el apalancamiento que voy a utilizar o el nivel de préstamos que voy a utilizar en las plataformas en donde voy a operar, ¿sí? Y el otro aspecto que también hay que tener en cuenta frente a este tema de nivel de riesgo es los activos que yo voy a operar, porque no es lo mismo operar en este caso, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, este activo que es Bitcoin, ¿sí? No es lo mismo operar Bitcoin, que tiene claramente una estructura, ¿cierto? Tiene claramente una estructura en el mensual y en el semanal, tiene su estructura orgánica, ¿sí?, de oferta y demanda, porque nos está haciendo altos, bajos, viene su retroceso de una manera pues armónica. Por ejemplo, operar activos de mucho más nivel de riesgo, pues simplemente por tema especulativo, por ejemplo, como este tipo de activo, ¿sí?, que no tiene una estructura clara, ¿cierto? No tiene una estructura bien definida, en donde pues obviamente al invertir, por ejemplo, la persona que compró por acá en estas zonas, ¿sí?, no sé bajo qué criterio,
Pero supongamos si alguien compró acá en esta zona, pues en este activo ya a nivel de precio que está en este momento estaría abajo un 99% de su capital. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta este criterio del nivel de riesgo. Entonces, hay que hacer dentro de esa investigación o ese análisis, ¿cierto? Parte de ese análisis fundamental para poder determinar si ese tipo de activo en el que yo voy a operar amerita pues invertir de una manera fuerte, ¿cierto? De un nivel, con un nivel de riesgo fuerte o un nivel de riesgo medio o bajo, simplemente pues en tema especulativo. Por ejemplo, en un activo que no tiene unas fundamentales fuertes, eh, pero probablemente tiene la posibilidad de pronto tener algún movimiento importante. Si yo tengo, si mi cartera, mi capital, supongamos es de $5,000, pues yo en ese activo no voy a entrar con todo mi capital, porque es obviamente un riesgo muy alto. Entraría con un porcentaje pequeño por el nivel de riesgo que hace referencia el activo. Y de esos $5,000, no sé, entraría por ahí con $100, ¿sí? $200 máximo, para poder tener, obviamente, pues cuidar nuestro capital. Y si esa operación o esa inversión pues sale mal, pues nos quedaría los otros $4,800 para diversificar y pues poder de cierta manera poder recuperar esa pérdida que tuvimos pues ya en otro activo o en otros activos o en otro mercado, ¿sí? No solamente pues sería el cripto, sino también podría ser el mercado de acciones. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro nosotros esto, nuestra configuración de perfil de trader en estos 4 pasos. Tenemos unos mitos del trading, en donde el primer mito hace referencia a que como lo venden en muchos canales, muchas personas que dicen ser expertas, que dicen ser profesionales y demás, pero pues a la hora del té básicamente es simplemente estrategias publicitarias, donde venden el trading, que la persona se hará millonaria en un mes o en una sola operación o desde la playa o etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es un mito en donde la realidad es que el trading no es eso. El trading requiere disciplina, requiere horas de pantalla, de análisis, de estudio, ¿cierto? Desarrollar análisis técnico, probar una estrategia, llevar registros de operaciones, lo que nosotros llamamos una bitácora de trading. Nosotros llevemos nuestro registro de cada una de nuestras operaciones que hacemos, por qué la hicimos, si falló, poder determinar por qué falló, para obviamente con toda esta data ir nosotros nuestra estrategia puliéndola y tomando correctivos en donde se requiera tomar correctivos para gradualmente poder llegar a tener esa consistencia y esa rentabilidad que pues buscamos dentro de dentro de esta profesión. En este caso el trading pues se gestiona o se debe gestionar como un negocio, ¿sí? Como un negocio, obviamente pues como negocio también se debe hacer una muy buena gestión de riesgo, ¿vale? No como un casino de apuestas de vamos a mirar, vamos a comprar acá a ver qué pasa. No, ¿sí? Tiene que haber un estudio, un seguimiento, un análisis, que de acuerdo a eso pues me permita, de acuerdo a las probabilidades, tener una, una, una alta posibilidad de que pues ese movimiento que yo espero pues se pueda dar. Otro mito es que los traders exitosos saben exactamente qué va a hacer el mercado. Y la verdad es que nadie, ¿sí?, sabe en cierto momento qué hará el precio, ¿sí?, qué irá a hacer el precio. Obviamente porque nosotros trabajamos bajo el concepto de probabilidad, pero no hay una verdad absoluta en ese sentido, porque pues obviamente el trading es un juego de probabilidades, como lo acaba de decir. Dentro de esta profesión, pues un trader que ya alcanza
la rentabilidad, pues obviamente acepta que el hecho de perder es parte del costo operativo de este negocio, ¿sí? Entonces, de ahí viene la regla de que tenemos que tener una muy buena gestión de riesgo, ¿sí? A rajatabla tenemos que tener una muy buena gestión de riesgo para que gradualmente las ganancias que nosotros tengamos de nuestra operativa, pues obviamente sean muchísimo más grandes que las pérdidas que lleguemos a tener eventualmente, ¿sí? Dentro de nuestra operativa. Entonces lo que hay que buscar es eso, es proteger nuestro capital, tener una muy buena gestión de riesgo en nuestra operativa para que si en una operación se nos va en contra y perdemos, pues esa pérdida sea un porcentaje que nosotros previamente ya nos habíamos mentalizado que estábamos dispuestos a perder, pero no es perder toda la cuenta, no es perder el 50% de la cuenta, sino un porcentaje que de acuerdo a nuestra parte psicológica nosotros veamos que pues no nos va a afectar. ¿Sí? Entonces, normalmente esa pérdida no debe ser, por operación, esa pérdida no debe ser de más de, o está entre el 1 máximo, el 2% de nuestro capital total. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo $5,000, la idea es que por operación yo no pierda, ¿sí? Más del 2%. Obviamente, pues haciendo futuros, pues no se trabaja con todo el capital, sino básicamente se trabaja por ahí con el 10% del total de esos $5,000. Es decir, que para hacer inversión se trabaja con el 90% y para hacer futuros se trabaja más o menos con el 10%. Es decir, que de esos $5,000 para hacer futuros se trabajaría más o menos con $500 y ese capital que es el que se va a destinar para nosotros a hacer futuros, es decir, hacer especulación y solicitar gradualmente préstamos a las plataformas, ¿sí? Para generar apalancamiento. De acuerdo a esos $500, nosotros no deberíamos perder por operación más de $10, es decir, no más del 2% por cada operación, para que podamos a lo largo del tiempo poder llegar a tener ser consistentes y lograr llegar a ser rentables. Esto ya es un concepto personal de si el trading es para todos. Y de manera personal considero que no, el trading no es para todos. ¿Por qué? Porque básicamente, pues a pesar de que en la actualidad es muy fácil, ¿sí? Poder acceder a los diferentes instrumentos para operar, ¿sí? Bien sea en plataformas de criptomonedas o brokers para operar ya acciones o operar divisas, bueno, entre otros muchos activos que hay disponibles, pero el hecho de que haya esa disponibilidad o esa facilidad de acceder a todos estos instrumentos, pues realmente hay una gran diferencia, ¿sí? Entre ese acceso al mercado, que es muy fácil, a realmente poder tener esa rentabilidad, ¿sí? En el mercado. Entonces, para poder tener o para que podamos desarrollar esta profesión de una manera eficiente, de una manera responsable, ¿sí? Para que podamos pues obviamente vivir de esta profesión de ser trader, ¿qué tenemos que mejorar o fortalecer? ¿Sí? Primero, pues nuestro tema psicológico, ¿sí? Porque, por ejemplo, la mayoría de personas que se acercan a este mundo del trading lo hacen pues buscando cierta libertad financiera o se dejan engañar creyendo que pues acá se van a hacer millonarios de manera rápida, ¿sí? En cuestión de meses, cuando pues realmente cuando ya se enfrentan a los mercados,
pues se dan cuenta que realmente no es tan fácil, o toman el camino rápido de entregar su dinero a X personas para que se lo manejen y les generen unas rentabilidades mensuales y pues al final terminan siendo estafadas. ¿Listo? Entonces, que el primer punto que es importante trabajar es la tolerancia psicológica al riesgo y la incertidumbre. Entonces, ¿a qué está orientado este aparte? En que, por ejemplo, en un empleo tradicional, ¿sí? Trabajamos un cierto número de horas, que normalmente serían 8 horas acá en Colombia, y pues obviamente por ese trabajo se recibe un pago, ¿sí? Garantizado. En el caso del trading, no es así. Nosotros, por ejemplo, se puede hacer un análisis técnico, un muy buen análisis técnico, se puede tener un muy buen plan de trading, ¿sí? Un excelente plan de trading con estrategias, con todo normado, desarrollar, no sé, 3, 4 horas al frente de un gráfico analizándolo y determinando puntos de entrada. Y aún así, a pesar de eso, al final terminar probablemente perdiendo dinero. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso es algo que psicológicamente afecta mucho a las personas cuando no tienen claro la dinámica de que esto no es un casino, de que acá no se van a hacer millonarios de un día para otro, sino que es una profesión como cualquier profesión que requiere dedicación, esfuerzo y mucho estudio y mucha práctica. Entonces, quien necesita la seguridad absoluta de un ingreso fijo mensual, normalmente suele sufrir altos niveles de estrés en el trading. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega un punto en donde genera frustración. ¿Sí? El perder constantemente, el no tener una gestión de riesgo claro, en no buscar probablemente o no tener probablemente una persona que ya tenga la experiencia de trabajo en los mercados financieros y la persona esté sola en este mundo de trading, pues obviamente le va a costar bastante. Aceptar, ¿sí?, que la pérdida es un costo operativo inevitable del negocio. A muchas personas les cuesta entender eso, ¿sí? Que así como obviamente nosotros buscamos ganancias, pues obviamente también en cierta medida hay pérdidas, ¿sí? Y que obviamente esas pérdidas hacen parte de ese costo operativo pues de este negocio, de que es el trading. Entonces, para minimizar, ¿cierto? Buscar pues que esas pérdidas cuando se den al final pues no nos termine afectando, pues tenemos que tener una excelente gestión de riesgo, tener muy claro cuánto nosotros vamos a estar dispuestos a perder en cada una de las operaciones. El otro punto ya es la autodisciplina sin supervisión. Pues acá en el mercado no hay jefes, como si lo hay en un empleo tradicional. ¿Sí? Acá no hay unos horarios que nos digan en los cuales debemos cumplir, porque obviamente pues esto es un tema personal. Cada quien determina el tiempo que le va a dedicar a esta profesión. ¿Sí? Si comete errores, pues nadie lo va a llamar la atención, ¿sí? Nadie lo va a requerir. ¿Por qué? Porque eso es una profesión en algunos casos bastante solitaria, en donde pues nosotros nos toca ser nuestros propios jefes. Entonces, esa disciplina hay que cultivarla. Entonces, si por ejemplo el plan de trading dice que solamente vamos a arriesgar, o el plan que nosotros estructuramos dice que nosotros solamente vamos a arriesgar el 1% de la cuenta por operación, debemos respetar esa regla, ¿sí? Para poder proteger o cuidar nuestro capital, que es lo más valioso, que es lo que tenemos obviamente pues para operar. Pero si en esa operativa, ¿sí?, por ego o por revancha, ¿sí?, subimos nosotros lo que es el apalancamiento, o por ejemplo si es una inversión, entramos con todo el capital creyendo que la vamos a duplicar nuestra cuenta
en esa sola operación, pues probablemente vamos a terminar perdiendo, o si no todo el capital, gran parte de ese capital por ese aspecto, ¿sí? O cuando hemos venido perdiendo, normalmente lo que buscamos es ese revanchismo, ¿sí? Entrar más fuerte, con más capital para recuperar lo que perdimos, y eso pues obviamente lo que genera son más pérdidas porque pues no tenemos ya control sobre nuestra operativa. La falta de disciplina, como lo mencioné anteriormente, es la razón número uno por la que el 90% de los traders minoristas pierden el capital. Entonces, así como anteriormente les comenté que hay que definir nuestro perfil de trader, antes de entrar a operar los mercados, debemos nosotros estructurar nuestro plan de trading con unas reglas claras, definidas, en donde a pesar de que hayamos tenido alguna pérdida, debamos respetar, ¿sí? O cumplir a rajatabla cada una de los lineamientos que tenemos nosotros dentro de nuestro plan de trading. Tercero, el tiempo y la curva de aprendizaje. Entonces, aprender a leer lo que es la estructura del mercado, entender la liquidez, dominar la acción del precio y testear una estrategia de manera estadística, pues no se hace de la noche a la mañana, requiere meses o incluso años a muchas personas de práctica, ¿sí? No es una habilidad que se adquiera en un curso de 4 horas, de un fin de semana, no, ¿sí? Requiere horas, ¿sí? Horas de pantalla, requiere mucha práctica, requiere registro de información, tener nuestra bitácora de operaciones y obviamente pues hacer backtesting, ¿sí? O estudiar pues data histórica, en este caso igualmente pues lo que nosotros se determina en este contexto, que es hacer backtesting, ¿sí? Que es probar, para poder probar estrategias, para poder probar pues o poder llegar a tener esa experiencia de análisis de los gráficos. Pero ¿para quién sí podría ser el trading? ¿Sí? ¿Quién sí podría desarrollarse en esta profesión? Entonces, esta profesión puede ser una excelente opción para personas que tengan estas características. Por ejemplo, personas que tengan una mente analítica y matemática. Entonces, personas que vean los mercados financieros en términos de probabilidades y estadística, ¿cierto? Y no de corazonada a su suerte. Pues ahí entran pues todos los criterios que hablamos anteriormente de análisis técnico, de gestión y gestión de riesgo. Personas que sean gestores de riesgo natos, ¿sí? Entonces, quienes priorizan proteger el capital antes de pensar en cuánto van a ganar. Entonces, normalmente eso es un error que se comete con mucha frecuencia, y es que se ingresa al mercado con una expectativa de ganancia, ¿sí? Pero realmente lo más importante cuando se ingresa al mercado es no cuánto me voy a ganar, sino tener la gestión de riesgo, ¿sí? Saber que si esa entrada que vamos a hacer hay la probabilidad de que se nos vaya en contra, tener claro yo cuánto estoy dispuesto a perder. Ya el tema de las ganancias pues viene después, cuando ya tengamos esa fortaleza psicológica para poder saber en dónde tomar ganancias. Entonces debemos tener esa capacidad o esa fuerza psicológica, esa fuerza mental, tanto para asumir las pérdidas cuando se den, pero también para ser capaces de dejar correr las operaciones para maximizar las ganancias cuando se requiera. Otro perfil, otra característica es la resiliencia emocional. Es personas capaces de mantener la calma tanto en una racha de pérdidas como en una racha de ganancias, sin dejar que la euforia o el miedo alteren sus decisiones. Es decir, operar de una manera apegada a nuestro plan de trading, sin dejar que nuestras emociones entren a interferir. Tener un capital de riesgo real, entonces personas que operan con dinero que no necesitan para vivir. Eso es un punto también muy importante. Si nosotros queremos ingresar a este mundo del trading,
primero pues debemos tener un muy buen manejo de nuestras finanzas personales. Acá normalmente las personas que ingresan pensando que se van a... Normalmente las personas que ingresan al mercado pensando que se van a volver millonarios de un día para otro y que todas esas necesidades que probablemente tienen las van a suplir ingresando acá al mercado, pues están erradas, ¿sí? Entonces, esto es un punto muy importante, ¿sí? Cuando ingresemos a este mundo del trading, a empezar a operar, que sea con dinero que realmente no vamos a necesitar, o si lo llegamos a perder, pues no nos va a afectar nuestra situación financiera, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que ingresan con dinero que saben que lo van a necesitar en 20 días para pagar el arriendo, para hacer mercado, etcétera, etcétera. Y obviamente al hacer eso, pues al ingresar a los mercados con este tipo de dinero, ¿sí? Con dinero que requieren para pagar arriendo, servicios, para comer y demás, pues genera una presión psicológica que destruye cualquier objetividad técnica, ¿sí? Entonces, al tener esa presión de tener que sí o sí ganar, pues lo que va a generar es el efecto contrario, ¿sí? Que vamos a terminar perdiendo todo ese capital o inclusive hasta más si no tenemos esa gestión de riesgo. Entonces, la recomendación es que antes de ingresar al mercado hay opciones para nosotros practicar, que inclusive pues no necesita dinero, no necesitamos dinero. Hay cuentas, ¿sí? Hay plataformas en donde podemos hacer operaciones ficticias con dinero que no es real, que tienen las plataformas que habilitado, pero que no es dinero real. Y ahí podemos practicar. Y cuando ya hayamos desarrollado ciertas habilidades, ahí sí ya podremos ingresar dinero real para ir mirando o aplicando los diferentes conceptos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso y pues obviamente las personas que ya tienen experiencia pues de acuerdo a ese fortalecimiento que tengan en su operativa. Y por último, tenemos que los mercados es un entorno de alto rendimiento, ¿cierto? Donde nosotros competimos, ya al hacer todos nuestros análisis y demás, competimos indirectamente contra algoritmos, contra bancos e instituciones. Entonces, ese tema de trading es una profesión muy hermosa y muy lucrativa, pero, ¿cierto? Tenemos que llegar a un punto de dominarla, ¿sí? Pero el precio de la entrada no es el dinero que nosotros depositamos, ¿cierto? En el exchange o en el broker, ¿sí? Es la disciplina y el tiempo que nosotros estamos dispuestos a invertir para educarnos. Entonces quiero que nunca se les olvide esa frase, ¿vale? Al final, lo realmente importante no es el dinero que ingresamos a la cuenta, que pues obviamente este dinero debe ser un dinero que debemos nosotros estar mentalizados que si por X o Y motivo lo llegamos a perder por una mala operativa, por una mala decisión, pues este dinero no nos va a afectar nuestra salud financiera. Y tener muy claro que pues realmente al final lo importante, aparte pues de no ir a perder o buscar no perder ese dinero, lo realmente importante es la disciplina, ¿sí? La disciplina y la educación, el tiempo que nosotros vamos a invertir para educarnos. Entonces hasta acá dejamos este video. Espero pues que esta teoría, estos conceptos los puedan fortalecer en su parte mental y en su parte operativa, que puedan hacer los ajustes que consideren pertinentes en sus planes de trading de acuerdo a estos tips y nos vemos en el siguiente video.